importante que nosotros lo tengamos presente. Todo duelo largo que se va haciendo crónico también es patológico. ¿Ok? Muy bien, vamos ¿Ya al inciso. recuperó su compu? Ya la recuperé. Solo Es que me... Jade mandó un mensaje. Jade, Tiene ¿qué una dice Jade? pregunta. A ver, aquí lo tengo. Ah, sí, el aislamiento, ¿hasta cuánto tiempo es apropiado? Gracias, Jade. Bueno, como todo duelo, no hay un límite en realidad. Así que uno tuviera una información de cronos, de tiempo, no lo establece ningún especialista. No se puede. ¿Por qué no se puede, Jade? Porque depende de varios factores. Depende de capacidades propias del individuo, sus capacidades resilientes. Depende de su red social de apoyo, si es sólida, si es fuerte. Depende de la edad. Depende del sexo, si es hombre, si es mujer. Depende de incluso su situación socioeconómica. Depende de su ámbito laboral. Son varios los factores que se involucran para que un individuo pueda, en realidad, lograr manejar el duelo de manera saludable. Sin embargo, podemos dejarlo así. No debe de ser un aislamiento muy largo. Por ejemplo, cuando la familia comienza a resentir, porque vamos a verlo así. Yo estoy en duelo, supongamos, yo estoy en duelo. Vamos a verlo en este ejemplo. Bueno, si lo voy a dejar así, yo estoy en duelo. El duelo es porque a mí me afectó más. Pero, ¿qué va a suceder si yo empiezo a afectar la vida de mis hijas, afectar la vida de mi esposa, afectar la vida social, afectar la vida laboral por mi aislamiento? Eso ya es un foco rojo que me está indicando que tengo que modificar algo en mi conducta, ¿verdad? Entonces, mientras esté dentro de un rango que me permita saludablemente manejar mis relaciones, pues creo que está bien. Pero llega un momento en que perdemos a la persona. Le voy a dar un ejemplo más. No necesariamente tiene que ver con el duelo aislado. Este ejemplo tiene que ver con un duelo general, un duelo general. Eddie tiene una pregunta, ahorita te doy oportunidad. Una madre de familia perdió a su hermana. Una madre de familia ya adulta, como de unos 50 años de edad, perdió a una de sus hermanas. De hecho, era la primera hermana que perdía, que murió. Y tenían una gran relación entre esas dos hermanas, una gran relación. Y se muere la hermana por una enfermedad crónico-degenerativa. Y la hermana que vive, una señora casada con hijos, se da la depresión de manera enmascarada. Es un duelo enmascarado. Bueno, hay diferentes formas que se procesó el duelo, pero lleguemos a este punto. Empezó a enmascarar el duelo como pensando que ya lo había vivido, ya lo había procesado, pero resulta que no, que la mujer se echó un clavado, discúlpenme la expresión, se echó un clavado emocionalmente en conductas, en cogniciones, y se profundizó. Ella era una mujer que hacía ejercicio, dejó el ejercicio, pero no lo dejó un mes, 40 días, 2 meses, no lo dejó para siempre. Luego se empezó a dejar físicamente, Luego empezó a cambiar actitudes y conductas y empezó a pensar mucho en la muerte y que yo también me voy a morir y que algún día yo también me voy a morir y que voy detrás de mi hermana y así, y empezó. Y hizo muchas cosas, la verdad que no eran correctas. Tomó cenizas de la caja de cenizas que cremaron a la hermana, ¿verdad? Y las puso en una vela, hizo una veladora con las cenizas, o sea, hizo cosas que no eran necesarias. Y el asunto es que sin juzgar mal su duelo, estamos analizando que hizo un duelo que nunca terminó de elaborar y que vivió por más de 10 años. Imagínense, más de 10 años. Jamás fue la misma mujer, nunca jamás, nunca jamás. Afectó su relación matrimonial, afectó su vida personal, su salud y afectó a sus hijos alrededor.
Entonces, ahí ya estás dándote cuenta que no está bien porque debemos entender algo. Yo lo dije en resiliencia, lo repito ahora. No lo hemos perdido todo. Sí perdimos a alguien con un gran amor que dejará un vacío inmenso jamás llenado y nos dolerá toda la vida, pero no lo hemos perdido todo. También nos debemos a otros. Nos debemos a otros. Yo cuando llegué a platicar este asunto con la familia, lo hice de manera muy con pinzas, con pinzas. Yo dije esto, la hermana ha sido egoísta, egoísta con su marido, egoísta con sus hijos y egoísta consigo misma, porque entonces su hermana está ocupando un lugar mayor que toda su familia junta, completita. Y eso no es sano, no es saludable. Entonces, es importante que podamos, respondiendo a lo que preguntaban, tener nosotros mismos el tiempo, ¿verdad? Algunos de ustedes han dicho, es que yo dije que ya no puedo seguir llorando. Algunos decían, ¿verdad? Es que yo dije que ya no puedo seguir así. Bueno, está bien. Hay algo que por dentro nos empieza a impulsar a salir hacia arriba. Excelente, excelente. Bueno, Eddie, ¿tenías un comentario? Adelante. Sí, podríamos decir entonces que dentro de los parámetros normales, el duelo podría ser entre 6 meses y un año. Yo calcularía, exacto, muy buena pregunta y comentario. Yo calcularía que el duelo de manera intensa son 6 meses, de manera normal, regular un año y puede elevarse hasta año y medio, incluso 2 años, pero no en la etapa profunda, ¿verdad? No. La etapa profunda puede ser siempre, cuando hablamos de tiempo, un año, 6 meses, 2 años, en mi opinión debe de ser así, de su vida. ¿Ok? De su vida. Si me llevo 6 meses, 8 meses, 9 meses, un año, pero de su vida, de su vida. Y me inclino a lo que dice Eddie. Creo que sí, yo sugeriría que no pasara más de un año del duelo. Más de un año es algo que puede, para que uno pueda estar casi sanado, pudiese ser recomendable un año. Pero eso Pero normalmente pasa en los duelos que no son traumáticos, ¿no? bueno, sí, pero en realidad todo duelo en general debe ser procesado y debe Ujú. ser llevado en un periodo de meses hacia el camino de un año hacia arriba. Vuelvo a lo mismo, no podemos decir que al año. Puede Claro. ser que lleve más tiempo, pero debe de ser siempre un escalón arriba, un escalón arriba, un escalón arriba, un escalón arriba, ¿Cuál sería la manera en que usted dice, ya veo a la persona y ya superó el duelo? Sí le sigue doliendo, eso va a ser toda la vida, o pero toda la vida. ¿cómo llega a cómo se da cuenta usted que ya el duelo está superado? Esa evaluación. Ujú. Bueno, lo vamos a ver cuando veamos las fases del duelo. Vamos a ver cómo se ve, pero de antemano te adelanto, una de las formas es que la persona ya no irrumpe en llanto de manera improvista. La persona puede comenzar a retomar sus actividades normales. La persona vuelve a metas, a propósitos. La persona vuelve a involucrarse en actividades que antes le producían gozo y placer sin sentimientos de culpa. La persona empieza a hacer su vida de manera normal, prácticamente. Entonces le hago una pregunta. Si una persona entra en duelo, y pues, se lo hablo por mí, o sea, realmente estoy preguntando de mí. Sí, ok. Yo no quise detener nada de lo que hacía. O sea, me podía estar desbaratando y de repente la gente me preguntaba algo y yo estaba bien y me venía en llanto porque de verdad me duele profundamente lo que pasó, Claro. pero no quise pararlo. Yo no quise parar las cosas. Inclusive mucha gente me decía, Nancy, tómate un descanso, Nancy, esto. Como a los 22 días menos, yo retomé todo porque me estaba ahogando en mi dolor y me estaba ahogando en tristeza y hubo días que no supe ni qué fue de mis hijos y dije no puedo seguir así y me va a doler, pero me tiene que doler activa, o sea, volví a hacer mis cosas normales. ¿Eso es bueno o estoy enmascarando el duelo? Ok, muy buena pregunta. Es una pregunta de doble filo.
creo yo que tú eres la que puede darle respuesta a esta pregunta. Lo que yo te puedo decir, Nancy, es lo siguiente. No podría juzgarlo malo o bueno, pero podría decirte los parámetros para que tú lo evalúes. Número uno, depende mucho de tus capacidades resilientes. Por ejemplo, si tú eres una mujer que tiene capacidades de robustez y dureza, la robustez y dureza son capacidades que nos pueden ayudar a continuar con nuestra vida, porque esas capacidades nos indican que somos personas comprometidas con la vida, con el trabajo, con la sociedad, con la familia, y a pesar de nuestros dolores tenemos la capacidad, no necesariamente es enmascarar, no necesariamente tampoco es postergar el duelo, que ese es otro tipo de duelo, ¿verdad? Del complicado, que se posterga el duelo. Entonces, no necesariamente, soy una persona con capacidades de que a pesar de la capacidad de dureza y robustez me ayuda a seguir adelante. También está la capacidad de afrontamiento, que son capacidades de competencia social. Entonces yo pongo en práctica esas capacidades de afrontamiento y puedo afrontar las presiones normales de la vida, dice la OMS en el concepto de salud mental. Y las presiones normales de la vida es la pérdida de un familiar, es en cierta forma, déjeme decirlo así, que alguien muera es algo que puede ser normal. Sí, sí, sí. Entonces yo afronto las presiones normales de la vida. No estoy hablando de las circunstancias, estoy hablando del hecho. Sí, sí, sí. Entonces, yo afronto las presiones normales de la vida, sigo contribuyendo a mi sociedad, porque a lo mejor tú tienes un servicio, un ministerio, etcétera, y sigues, ¿verdad? No significa enmascarar, no significa postergar. Se debe gracias a tus capacidades. ¿Por qué? Porque tú puedes elaborar el duelo en tu casa, tú puedes elaborar el duelo en tu intimidad. No significa que no lo elabores. Puedes continuar el resto de tu vida, pero elaboras el duelo. También, ¿no? En tu casa puedes llorar, en tu casa puedes pensar, en tu casa puedes deprimirte, en tu casa puedes enojarte, puedes gritar, puedes negar, puedes negociar, pero lo fluyes, ¿verdad? Lo fluyes en las emociones, entras en contacto con las emociones, las permites vivir, lo hablas con la familia, lo charlas, lo platicas, vas al Ministerio Público, en tu caso, vas aquí, vas allá, o sea, lo vives, lo vives. Pero después de que lo vives, separas, ¿verdad? Tienes la capacidad de separar. Ese es el modelo de afrontamiento. Separo lo que está pasando con la vida que tengo que continuar. Entonces, eso es maravilloso, aplaudible. También elaborar el duelo, quería mencionar esto, cuando hablamos de darnos el tiempo, de vivir el duelo, de procesar el duelo, también qué bueno que comentas eso, porque me ayuda a aclarar. No significa que me voy a aventar a la cama 3 meses, porque eso sería depresión. Sí, claro. La depresión es un diagnóstico clínico, patológico, que indica que un ser humano cuando vive en un estado de profunda tristeza, larga y prolongado, arriba de 4 o 6 semanas para arriba, estamos hablando de 40 días para arriba, ya tiene un cuadro clínico de depresión. Entonces, no significa que estoy elaborando bien el duelo tampoco, que me aviente 3 meses, ¿verdad? Un año sabático, en mi casa, ¿verdad? Y me acabe los ahorros o venda un carro para vivir el año con lo que costó el carro y pueda desahogarme. No, yo creo que eso no es lo sabio, ¿verdad? Tampoco creo que sea lo sabio. No vivimos tampoco así el duelo, porque repito, tengo una vida. No lo he perdido todo. Tengo familia, tengo amigos, tengo una sociedad. Y los que creemos en Dios, pues tengo un Dios que todo lo puede. Entonces, sí vivo el duelo, sí proceso el duelo, pero hasta cierto grado puede haber cambios en los roles, como decíamos, puede haber cambios en las actividades, puede haber cambios en mi energía, puede haber cambios en mi estado de ánimo, por supuesto, puede haber cambios de aislamiento, puede haber cambios, etcétera, pero puedo seguir adelante con la vida en el proceso. Vamos a ver al ratito conductas clínicamente importantes que nos permiten evaluar si la persona está haciendo bien la terapia del duelo o la está haciendo mal. Se llaman conductas clínicamente relevantes, CCR, conducta clínicamente relevante.
Entonces, por ejemplo, yo en mi caso puedo analizar a una persona con la conducta relevante que tiene, positiva o negativa. Y es ahí donde vamos a seguir analizando más y nos vamos a seguir analizando más nosotros. Espero haberte respondido. Sí, muchas gracias. Ok, me da mucho gusto. Gracias, gracias a todos. Bien, entonces vamos adelante para ver cuánto tiempo nos queda o tenemos buen tiempo para continuar. Entonces, mientras nos seguimos fortaleciendo en nuestras capacidades resilientes. Sí, Eddie, muy bien. Las capacidades resilientes son una bendición del cielo que nos ayuda a recuperarnos del proceso del duelo. De hecho, se necesita. Sin resiliencia no hay sanidad. Sin resiliencia, por eso les felicito que hayan tomado resiliencia. Para mí fue el primer curso que escribí porque es imperante que el ser humano sepa ser resiliente para salir de cualquier situación. ¿Ok? Bien, vamos adelante. Entonces, secretos, inciso C, nos quedó inciso C para leer. ¿Quién? Claudia Alcántara. Sí, Claudia. profe. Sí. Secretos. Todos tenemos secretos, algunos grandes y otros bastantes insignificantes. Sin importar su tamaño, son nuestros. Y por cualquier razón, hemos decidido no compartirlos con los demás. Tras la muerte de un ser querido, no es extraño descubrir un secreto o dos. La parte más dura es el secreto. Es que el secreto representa algo que creemos que nos han ocultado adrede. Puede ser muy doloroso descubrir que un ser querido tenía problemas con el juego o que era infiel en su matrimonio. Los secretos pueden dejar tras de sí algo más que un poco de información. Cuando se descubre un secreto, se produce un trauma tremendo. En ocasiones, debes tomarte un tiempo para superar ese trauma de forma independiente al duelo. En muchos aspectos, existen dos formas de penas a las que enfrentarse: la pérdida de la persona amada y tu reacción ante el secreto. Esta reacción suele ser un componente del duelo: la tristeza, ira, resentimiento, traición o misterio, que deja su estela, su esquela y debe sentirse de forma independiente. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, desde Hasta su ahí tantito, experiencia... perdón, ok, hasta ahí, perdón. tantito, para no pasar al otro tema. Es que este es otro tema que agregué aquí. Muy bien, gracias, Claudia. Bueno, esto es lo que pasa también en el mundo interior del duelo y es muy respetable. También suele ocurrir que cuando la persona muere, secretos que tenía salen, ¿verdad? Y no estoy hablando secretos muy personales, íntimos. Eso pues es un secreto tuyo y de Dios, ¿verdad? O mío y de Dios. Yo me refiero, por ejemplo, una deuda, que el marido tenía una gran deuda o la mujer tenía una gran deuda y era un secreto. O, por ejemplo, que sí llega a haber otra familia, ¿verdad? En una persona. Recuerdo el caso de un hombre joven que murió y su esposa no sabía, pero hasta que murió, pues se unieron las familias, ¿verdad? Como suele ocurrir en los duelos, en los velorios, y que se une la otra familia, y cómo, sí, también es mi papá, ay, ay, ay. Entonces, esas son cosas que obviamente se suman al duelo y se deben de manejar por separado también, porque se vuelve otro duelo, ¿verdad? Se vuelve un problema, ¿verdad? Que se agrega, ¿no? Esta situación, una pena que se agrega, ¿no? Entonces, muy de película, Reséndiz, sí, así es, pero pasa mucho, ¿no? Deudas, etcétera, cosas así. Y pues obvio que eso también tiene que manejarse, porque causa una nueva pena, ¿verdad? Y es un componente del duelo, se agrega al duelo. Ay, qué tremendo, ¿no? Entonces, ante esta situación, pues tiene que manejarse de manera muy sabia, muy prudente y por separado. Una cosa es la pérdida humana, en caso de que sea pérdida humana, y la otra cosa puede ser el secreto expuesto después de la pérdida.
en ese sentido. Muy bien. Vamos a concluir entonces el mundo interior del duelo. Aquí está delante de ustedes para que cada uno pueda de alguna manera, a ver, el secreto, ¿qué tipo de duelo es? No, no es ningún tipo de duelo. Es un agregado del duelo, es una pena, no es un tipo de duelo, es una pena. Cuando se tiene un secreto que causa un daño a la familia, pues se agrega a la pena. Y estamos hablando de niveles de secreto, ¿verdad? Obviamente, que repito, estamos hablando de situaciones que se hicieron vidas formadas, situaciones, deudas, etcétera, etcétera, y pues ya sale a relucir, pues es un problema, ¿verdad? En eso es una pena agregada al duelo que necesita trabajarse por separado. Depende si hay problemas legales, si hay dinero de por medio, si hay deuda, si hay otra familia, etcétera, etcétera, ¿no? Porque si el que murió tenía una capacidad económica y deja una herencia, pues la otra familia también tendrá derecho a eso, y eso es una pena que se tiene que trabajar legalmente ante esa situación. Muy bien, quise cerrar este mundo interior del duelo que se vive con un comentario de la doctora Elizabeth Kubler, que está en sus notas. A ver, voy a pedir, por favor, si nos ayudas a leer. Azalia, ¿puedes leer ese comentario, por favor? De Elizabeth Kubler. No se oye. No prendiste el micrófono. No lo prendiste. Ya está. Ya. A ver. ¿Ya? Ya. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, desde su experiencia como pionera de la tanatología, propone que si a los enfermos terminales se les da la oportunidad de expresar su rabia, llorar, lamentarse, concluir sus asuntos pendientes, hablar de sus temores, en fin, pasar por esas fases emocionales, físicas, cognitivas y conductuales, van a llegar a la última fase de la aceptación, habiendo logrado la reconciliación, aunque no felices de estar por morir. Lo que cura no es el tiempo, sino lo que hago durante ese tiempo para elaborar. Ricardo Domínguez, psicólogo. Ok, muchas gracias. Muy bien. Es importante que nosotros podamos conocer esto, ¿verdad? Porque a veces a las personas en enfermos terminales no se les asiste de manera paliativa. Estos son cuidados paliativos. Estos son asistencias en tanatología. Esto es permitir que el mundo interior del duelo se pueda vivir y que las manifestaciones se puedan expresar y vivir en el proceso y en el tiempo que estos duren. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí tenemos todavía unos minutos para entrar a la otra etapa de la clase. ¿Están listos? Bueno, yo vuelvo a repetir, por favor, elijan, seleccionen del mundo interior del duelo, tanto de las manifestaciones, toda la lista que escribí en cada una, que son 4, como las otras 3 manifestaciones que vimos de manera más particular, que es la emocional, las cogniciones y la conductual. Es importante, ¿ok? Que podamos seleccionar, ir recogiendo la información. Bien, inciso número C, o punto número C, o inciso C. Vamos a ver los tipos de duelo. Esto, los que estuvieron conmigo en resiliencia, ya gran parte de esta clase ya la vieron, pero esta la escribí un poco más amplia, ¿verdad? Porque estamos en un curso de tanatología. La resiliencia era solamente un panorama general. Muy bien. Ahora voy a pedir que el inciso C me ayude a leerlo, por favor, Abigail. Si me ayudas, por favor, hija, tipos de duelo, inciso C. Estamos viendo el duelo en adultos, recuerden. Tipos de duelos. En esta clase nos enfocaremos en los principales tipos de duelos que engloban a la mayoría de las pérdidas y que se consideran patológicos por no ser elaborados de la manera adecuada. Cuando un ser humano experimenta algún tipo de pérdida, automáticamente entrará en un proceso de dolor debido a varios factores en torno a la pérdida, procesos que necesita
proceso que necesita ser vivido con libertad, en compañía de el tiempo adecuado y las maneras saludables. Lo que se pretende con esta clase es que identifiquen si algún o algunos duelos de este tipo han vivido, no los ha cerrado de la manera adecuada y las razones que lo llevaron a identificarlos. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a ver los principales tipos de duelo, sobre todo si alguno no estuvo en resiliencia, pues esta clase para ti va a ser completamente nueva, y vamos a aprender a elaborarlos de la manera correcta. Puede ser que tenga un tipo de duelo o puede ser que ya tenga 2 o 3 tipos de duelo, pues hay que trabajarlos, hay que identificarlos. Bien, les quiero presentar, lo tienen en sus manuales, lo voy a poner en la pantalla para poderlo compartir juntos. Esto que les voy a presentar acá, disculpen, a ver, lo voy a hacer grande, ahí está. Eso no es, eso no es. Esto ya lo vimos. Aquí, los términos, ¿verdad? Los términos que vamos a ver. En los procesos del duelo, de las pérdidas, etcétera, se utilizan estos términos. Duelo. Entonces es importante distinguir un poquito uno de otro. Un duelo, pues es el estado. Recuerden que cuando perdemos algo, nos sometemos a un estado de pérdida. Y eso es resultado de la muerte de un ser querido o podemos, bueno, esa es la definición exclusiva de duelo, pero ahí podemos agregar que también puede ser por algún otro tipo de pérdida que es tan intensa como la equivalente a la muerte de un ser querido. También cuando experimentamos el proceso, también se da el dolor y la pérdida. Y el dolor y la pérdida es una respuesta emocional. Yo voy a sentir dolor y es una respuesta emocional. El duelo es un estado. Y el dolor es resultado de la pérdida, ¿verdad? Y ahora el otro término es luto. El luto es un proceso en el que yo voy a entrar, en lo que yo me voy adaptando precisamente a esa pérdida, porque ya no va a estar ahí, ya se perdió, va a haber una ausencia, un espacio, un hueco y jamás va a ser recuperada. Incluidos aquí en el caso del luto, pues los rituales de acuerdo a nuestra cultura, la sociedad o la religión, ¿verdad? La creencia religiosa dependiendo. Entonces, tenemos el estado de duelo, el dolor emocional o la respuesta emocional y el proceso al que nos lleva en el tipo de duelo, de acuerdo a lo que vamos a vivir. Ahora vamos a ver el primer duelo. El primer duelo es el duelo de tipo desautorizado. Voy a pedir, maestra Jade, si me ayuda a leer punto número 1, el duelo, y luego el ejemplo del inciso A, por favor. ¿Ok? Léalo. Dice, duelo desautorizado. Una pérdida que no puede ser reconocida o expresada abiertamente ante la sociedad. No puede expresar sus emociones y pensamientos, de manera que es silenciada en su profundo dolor. En estos casos hablamos de duelo desautorizado, duelo incomprendido, silenciado, estigmatizado. Ejemplos: estigmatización. El estigma hace referencia a un atributo profundamente desacreditador que convierte a la persona de un conjunto en un individuo contaminado e inferior. Dice Goldman, 2009. ¿Cómo? Goffman, perdón. Bueno, lo que en ciertos casos puede ocasionar que las expectativas de percibir apoyo y consuelo por parte de otros no se satisfagan y que, por tanto, los dolientes se sienten ofendidos, heridos o abandonados. Neymeyer y Jordan, 2002. Además, el sentimiento de vergüenza que con frecuencia experimentan los dolientes coloca una enorme presión sobre ellos, afectando su habilidad para interactuar con la sociedad. Gordon, 2004. Suicidio, homicidio, enfermedad de transmisión sexual,
abusos sexuales, abortos. Hasta ahí tantito, Jade, muchísimas gracias. Quiero solamente hacer una complementación a lo que han leído. Como pueden ustedes observar y entender, está explícito lo que escribí aquí, es el estigma, ¿verdad? La estigmatización. Este tipo de ejemplo produce un duelo desautorizado. Y como puse los ejemplos, a veces las personas que se suicidan, los familiares son estigmatizados. Entonces resienten ese estigma de parte de la familia más cercana o la sociedad y como que se sienten rechazados. Se sienten, como está escrito aquí, desacreditados. Se sienten contaminados, estigmatizados, señalados. Y eso obviamente les desautoriza el duelo, porque inconsciente o conscientemente reprimen sus emociones por el efecto que produjo, por ejemplo, el suicidio. O en su defecto, un homicidio. Si mataron a alguien de su familia, entonces ellos se sienten estigmatizados por esa situación y les obliga a evadir el duelo socialmente, a veces familiarmente lo evaden, entonces se viven en una condición de ese tipo. Este tipo de estigmatización a las personas que experimentan una pérdida, ya sea por suicidio o por homicidio, pues es malo para ellos. Y la sociedad los estigmatiza. Familiares los estigmatizan. O enfermedades de transmisión sexual, abusos sexuales y abortos también se da. En respecto a las enfermedades de transmisión sexual, no sé si ustedes recuerdan una película que hizo Tom Hanks hace muchos años, que fue como un hit, ¿verdad? Que estaba de alguna manera presentando una protesta hacia los derechos humanos violados de personas homosexuales. Y en este caso, Tom Hanks representaba a un hombre homosexual que muere por SIDA. Entonces, muere Filadelfia, ¿correcto, Eddie? Gracias, sí, gracias. Filadelfia. No me acordaba cómo se llamaba Filadelfia. Entonces, él es estigmatizado y él tiene una pérdida de la salud. Recuerden que duelo abarca pérdidas. Él pierde la salud y es estigmatizado y no puede vivir su duelo públicamente, socialmente, laboralmente, lo corren del trabajo. Y bueno, ¿por qué? Porque él tenía SIDA, una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, él muere de eso, ¿verdad? Y bueno, no voy a contar la película, ¿verdad? Pero quiero ilustrarlo en ese sentido. Entonces, un ejemplo. También recuerdo que yo tuve un amigo hace muchos años, más de 20 años, un amigo que él perdió a su hermano, murió un hermano de él muy querido, eran los dos únicos, dos son hermanos nada más, y muere su hermano por SIDA también. Y a él le daba un estigma tremendo que le preguntaran por su hermano. Y se enojaba mucho y contestaba muy fuerte y agresivo. Y a veces era insultante, porque él permanecía en una defensa muy fuerte. Cuando alguien le hacía una broma de su hermano o hacían un comentario que lo relacionaba, él evadía, él no lo manejaba, lo evadía. Entonces, estamos viendo un hombre que vive el duelo de su hermano desautorizado por un estigma de transmisión sexual. ¿Verdad? Lo mismo sucede con una mujer, sobre todo un niño que fue abusado sexualmente y eso se sabe un poquito a su alrededor. Entonces puede haber un estigma si no procesa de la manera adecuada la pérdida de su moral, etcétera, inocencia. Abortos también. ¿Ok? Vamos a leer aquí adelante. Voy a pedir, por favor, que me ayude a leer Gloricel. Gloricel, ¿me puede ayudar a leer la otra parte que dice ahí Foy-Hellman y todo lo que está ahí? Por favor, del inciso A. Foy-Hellman, Gorman y Jordan, 2009. Consideran que entre las normas de estigma que se enfrentan con mayor frecuencia destacan un muro de silencio, cuando sus seres queridos evitan cualquier conversación acerca del fallecido. La ausencia de interés, cuando a los dolientes rara vez se les cuestiona sobre su bienestar y si lo hacen, tienden a ser de forma superficial. Los consejos que no ayudan. Es hora de que digas adelante o
¿Por qué sigues asistiendo a un grupo de apoyo? Muchas gracias, Lorisa, muy amable. Entonces, estas son tres características, tres estigmas que se manejan de acuerdo a Feigelman, Gorman y Jordan, que coinciden, para hacer un estigma, las familiares, la sociedad más cercana, el ámbito microsocial, levanta un muro de silencio, ¿verdad? La ausencia de interés por la situación, no tocan el tema, entonces lo evaden, o le llegan a decir a la persona, ya levántate, como dando a entender, pues se lo merece, se lo ganó, no valía tanto como para que tú estés sufriendo así. ¿Por qué? Porque recuerden que lo desacredita el estigma y lo tienen como un individuo contaminado e inferior. Por eso estas actitudes. Les presento esta información del duelo desautorizado para que ustedes puedan o bien reflejarse, si es el caso, o conocen a alguien así, que está viviendo el duelo así. Entonces, si vemos a una persona que pierde un ser querido por alguno de estos ejemplos, no lo estigmaticemos. Ahorita vamos a ver si nos da tiempo qué hacer, porque para no adelantar. Inciso B. Vamos a pedir, por favor, que me ayude a leer aquí en mi lista. Nasli, hoy no has leído, ¿verdad? No. Ayúdame, hija. Inciso B. Okay. Inciso B. Autoestigmación. Dunn y Morris Bittner, 1987. Dice que la autoestigmación es cuando el doliente asume que otros lo están condenando o juzgando y perciben sus acciones como reflejo de sus juicios negativos, o incluso pueden actuar de forma que provoquen la evitación y el rechazo de otras personas. Feigelman, 2009. Las manifestaciones que se destacan en el proceso de experimentar el mundo interior del duelo son aislamiento, culpabilidad, castigo y fuerza. Muy bien, hasta ahí. Ahorita tocamos ese. Gracias, Nasli. Ok, entonces, muy bien. Ese es el otro lado, ¿verdad? De la moneda, la autoestigmatización. Sucede eso también. Hay personas que se autoestigmatizan. Nadie los está estigmatizando, pero ellos pues tienen ese prejuicio y se autoestigmatizan y generan que los demás puedan rechazarlos. Sin darse cuenta, no se permiten que los ayuden a consolar, no se permiten que los ayuden a elaborar el duelo. Su autoestigmatización los hace poner barreras, ¿verdad? Y como está aquí escrito, actúan de forma que provocan la evitación y el rechazo de las personas. Y les escribí para que se den una idea de la relación del duelo, de la estigmatización o autoestigmatización, que en el mundo del duelo interior desautorizado se llega a vivir aislamiento, culpabilidad, castigo y fuerza, ¿verdad? Es decir, tengo que ser fuerte yo, ¿no? Y no puedes. Entonces, es un ejemplo cómo el mundo interior del duelo se puede ver reflejado en el duelo desautorizado. ¿Ok? Muy bien, ahora, en el inciso C dice otros casos de duelos desautorizados. Tenemos el duelo en los niños. Ya lo he hablado, pero no voy a profundizar ahora porque tenemos el duelo de niños aparte. Los niños viven mucho el duelo desautorizado. Las relaciones de parejas en secreto, ¿verdad? Eso es un duelo desautorizado cuando se llega a perder la relación. Y no significa, yo quiero, ya lo he comentado esto, ¿verdad? No significa que la relación, una cosa es que la relación esté bien o esté mal, ¿verdad? Y otra cosa es que la relación, al ser rota o al romperse, no tengan el derecho de vivir un duelo, porque existe una pérdida, ¿verdad? Una ruptura. Hay emociones encontradas legítimas, hay sentimientos, pensamientos, cosas que envuelven la relación y que al ser esta relación rota o se pierde la relación, pues obviamente que se sufre un duelo, ¿verdad? Dependiendo también de los factores que están alrededor de la relación.
Y esa relación pues vive un duelo desautorizado. Necesita cada uno vivir su duelo, procesar el duelo para poder pues vivirlo, ¿no? En los duelos desautorizados por la sociedad o los duelos desautorizados por las circunstancias o los duelos que se estigmatizan o se silencian, no significa que la persona va a salir corriendo a gritarle a todo el mundo que está en un duelo. No, estamos hablando que el individuo debe vivir su duelo, debe procesar su duelo. Eso es lo que tiene la persona que hacer. Una persona que tuvo un abuso sexual no va a salir a decir, estoy en duelo porque abusaron sexualmente de mí. No, no, no es necesario. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que la persona sabe, no lo estigmatiza, o mejor dicho, sí, no lo autoestigmatiza o no permite que la estigmaticen y vive el duelo. Lo elabora, ¿ok? Porque los sentimientos pues existen, son reales y deben de respetarse, siempre deben respetarse. La discapacidad mental, cuando se tiene o se padece una discapacidad mental, a veces la persona es autoestigmatizada o es estigmatizada y se desautoriza el duelo, porque piensa uno que pues, es una persona con discapacidad mental y uno la discrimina, ¿verdad? La desacredita, como es el estigma, ¿no? La tiene por inferior y eso desautoriza su duelo. Y los delitos, también hay personas que pues viven un duelo por los delitos que cometen. Recuerdo el caso de un señor que conocí hace muchos años, como 30, 25 años, 27 años lo conocí. Y él era policía ministerial, judicial en aquel tiempo. Y pues de esos policías, ¿verdad?, que sobran en el país corruptos, él pues además de ser policía judicial, era un secuestrador, ¿verdad? Y pues lo agarran, afortunadamente, y lo meten a la cárcel por 20 años. Entonces, él está viviendo un duelo por la pérdida de su libertad, pero yo me voy a enfocar a la familia. La familia vive un duelo, porque la familia perdió al papá que lo metieron a la cárcel 20 años. Entonces tuvo una pérdida y eso hace que se estigmatice a la familia. Y luego mayormente si es familia de un secuestrador, imagínate, ¿no? Entonces vive una estigmatización y la familia también se autoestigmatizó. Entonces, ¿cómo manejaban el duelo? No hablaban de la situación, lo evadían, no prestaban interés ante la sociedad, ante la familia. Cuando llegaban a convivir, todo era evadir el tema, evadir la situación. Entonces, están viviendo un duelo desautorizado de manera social, ¿verdad? Incomprendido, silenciado. Y aunque la verdad conocía a la familia no tenía nada que ver. Yo sé que hay familias coludidas con los delincuentes, pero esta familia nada que ver. Ni se imaginaban que su papá, que el marido fuera un delincuente con charola. No lo imaginaban. La familia fue 100% víctima de esto que pasó y fue estigmatizada. Entonces, es un ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros, sin juzgar, cuando se trata de un duelo, de una pérdida, no tenemos que juzgar. Tenemos que permitir que la persona vive el duelo, acompañarle en el duelo y apoyar su proceso del duelo. ¿Ok? Bueno, a ver, tenemos el otro punto que es saber y comprender cómo evitar que se produzca un duelo desautorizado. Bueno, vamos a concluir con este punto y estaremos terminando el duelo desautorizado. Voy a pedir que ahora nos ayude a leer, de acuerdo aquí a mi lista, que me ayude a leer. Eddie le toca. ¿Cómo evitar que se produzca un duelo desautorizado, Eddie? Por favor, los puntos que están aquí. Sí. 1, saber comprender que al desautorizar el duelo, se puede producir un trastorno de evitación experiencial. Esto les impide saber que es posible enfrentarse con éxito a las situaciones inevitables y explicar que aún en la desgracia nos hacemos más humanos. 2, Adelante. Sí. expresar sus emociones.
Esto permitirá percibir que estos sentimientos son aceptados y esto lo hará sentir, le hará sentir confianza y libertad para expresarlos. Como resultado, le permite la elaboración del duelo y nos permite una mejor observación en su recuperación. 3. Evitar la presión social. Expresa su dolor y tener un hombro en el que llorar siempre que no le resulte un mayor problema. 4. Busca consuelo en aquella persona que crees que te puede comprender y que te va a escuchar. Personas idóneas. Algunas que no te van a juzgar, sino ayudar. Red social de apoyo. Y 5. Ayuda profesional. Si consideras que no tienes esa figura de apoyo, busca ayuda profesional. Alguien con la capacidad de guiarte en la elaboración del duelo. El hecho de que algunas cosas no puedan ser controladas resulta difícil de asumir, ya que inferencialmente concluimos que es a nosotros quienes les toca asumir el efecto interno que esas cosas nos producen. Hayes, Strohal y Wilson. Muchas gracias. Wow, pues aquí les presento y les dejo una pequeña guía de cómo ayudar a que la persona pueda vivir el duelo cuando es una experiencia desautorizada, ya sea por estigmatización, autoestigmatización, derivada u otros, ¿verdad? Como los que mencioné, derivada de estas experiencias de pérdida. Entonces hay que hacerlo así. Respecto al punto 1, quiero referirme, es saber y comprender. Es muy importante saber y comprender. Adelante, Betty, adelante. Ya estamos concluyendo también. Bendiciones. Nos vemos el lunes. Saber y comprender, porque el duelo desautorizado va a traer un trastorno de evitación experiencial. La experiencia no se va a poder vivir. Entonces, imagínense, si de por sí tengo un duelo y todo lo que conlleva el duelo de las manifestaciones emocionales, cognitivas, físicas, de conducta, y luego le voy a agregar un trastorno experiencial porque no me permiten vivir la experiencia del proceso del duelo, entonces es un trastorno que se va a agregar. Y por eso la persona pues tiene un mayor grado de sufrimiento. Yo quiero decirles que muchos se han suicidado debido a duelos que no han podido superar y manejar porque los tienen reprimidos y los consume y los ahoga. ¿Ok? Bueno, queridos estudiantes, ahí tienen algunos tips, algunas recomendaciones, cómo evitar que se produzca, adelante, Sai, que se produzca un duelo desautorizado. Muy bien. ¿Y en caso de que ya se esté viviendo un duelo desautorizado? Muy buena pregunta. No, pues elaborar el duelo. Entonces uno reconoce que se está desautorizando el duelo y uno no se lo permite a sí mismo, ¿ok? Y uno lo procesa. ¿Qué hacemos? Bueno, pues de manera individual, de manera personal. No tengo que encerrarme en mi recámara una semana, ¿verdad? No tengo que salir a publicarle a todo el mundo, voy a vivir mi duelo. No. O sea, yo solamente estoy consciente de que están desautorizando mi duelo o mi duelo está siendo desautorizado o mi duelo es desautorizado por el tipo de duelo que estoy viviendo, ¿no? Entonces, lo vivo yo lo vivo. ¿Cómo? Puedo expresar mis emociones, soltar mis emociones en momentos de privacidad, en momentos de intimidad. Puedo hablarlo conmigo mismo, hablarlo con Dios, puedo negociar con Dios, puedo enojarme, puedo escribir una carta, romperla, quemarla, etc. De alguna manera las acciones que me permitan desahogar, vivir el duelo, procesarlo, etc. Y empezarlo a desarrollar. Si necesitas ayuda profesional, buscarla. Si necesitas el apoyo social de tu red de apoyo, pues también hablarlo, procesarlo, vivirlo y caminar hacia la aceptación. Lo importante es que caminemos hacia la aceptación.
Eso es lo que se puede hacer, ¿verdad? Gracias. En un momento determinado. O que no, al contrario. Muy bien, queridos estudiantes, pues hasta aquí terminamos con nuestra clase. Espero que haya sido provechosa para todos. Vamos a continuar la semana que entra el lunes y les tengo una buena noticia. Espero que sea buena para ustedes. No va a haber clases el 15 de septiembre, pues naturalmente es un día feriado, y no va a haber clases el 16 de septiembre. Tenemos que apegarnos al calendario académico. Y el calendario académico dicta que son días feriados en los que no se tienen clases en todas las escuelas, 15 y 16. Y pues esta es una institución y también no tendremos clases. Pero el lunes nos vemos. El lunes nos vemos a las 5. Bueno, ¿Ok? ¡viva Que tengan México! un Entonces. sí, viva México. Me falta mi bandera. Se me olvidó comprar mi bandera. Que tengan un bendecido fin de semana. Eso, Gracias, voy a profesor. compartirla. Ok. Chao, Bueno, bendiciones a todos. Que descansen. Hasta pronto. Hasta mañana. Gracias a todos Adiós. por su Noches. participación. Hasta el Excelente lunes, fin de excelente semana. fin de semana. Bendecido fin de semana. Bonito fin.